Puso por lo que siente. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, y que diabólica. Es una sabiduría que es la sabiduría por la cual se movió Satanás. ¿Cuándo qué? Cuando se enalteció. Es una sabiduría de arrogancia. Es una sabiduría que movido por qué? Por la soberbia. ¿Cuántos batallan con la soberbia? Y si no quiere que nadie lo vea, cierre los ojos y levante la mano para que nadie lo mire. ¿Cuántos batallan con la soberbia? Y vale más que batallemos, porque el que batalla quiere decir que está luchando. El que no batalla con la soberbia es porque las riendas están sueltas. Y no está batallando con la soberbia, ¿por qué? Porque está alimentando la soberbia. Qué bueno que estemos batallando con la soberbia, porque la soberbia quiere brincar y no nos pide permiso cuando va a brincar. Un ejemplo: si después de terminar el tiempo de la comida pone su chamarra y su chaleco en el sillón y se va al baño, y además se va sentando en su lugar, ¿qué le quiere brincar? De una forma sutil. Oye, yo estoy sentado ahí. Después del servicio, de repente alguien lo golpea por accidente en la espalda. ¡Hey! ¿Por qué? Sea la soberbia que está en nosotros. Y no nos dice ahorita en unos 30 segundos te vas a poner de soberbio. No, la soberbia brinca así. Y si no estamos conscientes, no vamos a estar prestos a castigar toda desobediencia. ¿Y saben qué? Pensar con soberbia, darle alimento, porque va a venir pensamiento de soberbia, va a venir el sentir de soberbia, va a querer meterse la altivez en los ojos, va a querer soltarse el espíritu de soberbia y las palabras de soberbia. Pero cuando está consciente, va a ser presto a tomar en cautiverio y comenzar a destruir esas fortalezas. Porque saben que por causa de la soberbia, muchas veces la soberbia no lo deja escuchar la palabra de Dios y recibir la palabra, porque llega en contra de esa fortaleza de soberbia y no lo quiere dejar que vaya penetrando, para comenzar a derrumbar aquellas fortalezas que se van levantando. Si hay quienes en esta tarde en su pensamiento cree que es mejor que algunos, ahí ya tienen unas fortalezas que tienen que comenzar a destruir. Porque no hay nadie aquí, y si lo hay, serán uno que otro que no le ha llegado el pensamiento o que piensa que es mejor que otros. Sí. Por una razón, por la razón que sea. Por la razón que sea. Hermano que ayuna. ¿Por qué ayuna? Porque el propósito principal del ayuno muchas veces no es tanto cómo ayuna o cuánto tiempo ayuna, sino que el punto principal, conforme lo que leemos en Isaías 58 y lo que dice el Señor hablando de aquellos fariseos, es que es con qué propósito y con qué sentir ayuna. Porque ¿para qué sirve si andan ayunando con soberbia? Para creerse. Y ni está ayunando con propósito
definido, ni con un sentir de humillación delante de Dios, reconociendo que no es su ayuno, sino que aquel que está mirando conforme, y que es conforme su grande misericordia. Porque aún nuestras mejores obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y luego querer creerse. Dije, ¿por qué? ¿Qué es un motivo de aprender la palabra? Muchos comienzan con el motivo correcto, recto, de poder querer aprender porque tiene hambre la palabra, pero si no se cuida y no está consciente de la soberbia de su vida, ¿qué va a pasar? Con el tiempo se va a transformar ese motivo, y el motivo ya después ya no va a ser porque tiene hambre la palabra y tiene anhelo de aprender, sino que ya después va a ser porque tiene anhelo de creerse. O usar la palabra de Dios como un escalón para levantarse él o ella, en vez de exaltar al Señor. Soberbia. Obrando en formas tan sutiles, una forma tan sutil, en unos, en otros, en una forma, en una manera, con una cosa, con otra cosa. Los jóvenes que todavía están bajo la protección de su hogar, la autoridad de su casa, de sus padres. Y porque el papá y la mamá no tuvo escuela, y porque el hijo ahora está yendo a la universidad, se cree más sabio. Sí, es más sabio en lo terrenal, pero no tiene más sabiduría en lo espiritual. Y el hijo le dice, no le quiere hacer, no, pues en su mente dice, pues ¿qué me va a decir mi papá? Ni fue a la escuela, y yo estoy yendo a la universidad, al colegio. Un espíritu cochino de soberbia. Obrando en muchas formas y maneras. Y si no tenemos cuidado y no estamos pidiendo al Señor que nos dé de poder mirar claramente, la soberbia va a seguir alimentando la soberbia. Va a seguir alimentando la soberbia. Nuestro Señor Jesucristo no solamente se humilló, se expuso a ser humillado. Y no a cierto nivel, no. Él se humilló. Primeramente Él se humilló. Siendo rico se hizo pobre. De un extremo, de lo más grande, lo más maravilloso, a tomar forma de siervo. Fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. La muerte que en aquel tiempo es la muerte lo más horrífico, lo más de terror. Él se sujetó a hacer, no solamente se humilló a venir en carne, sino que se sujetó a que lo humillaran hasta la muerte de cruz. Ahora pregúntate a ti, preguntémonos en esta tarde. Digo el Señor cuando dijo a sus discípulos, cuando les lavó los pies, ¿el siervo es mayor que su maestro? ¿Qué es la respuesta? No. Dice, si yo he hecho esto, vosotros también haced lo mismo. Si Él se humilló y se expuso para ser humillado, tú y yo, ¿quiénes somos? Eres mayor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que amortiguar esa soberbia. ¿Y saben qué? Porque amortigua la soberbia un día no quiere decir que ya se va a quedar ahí amortiguado. No, todos los días tiene que estar amortiguando la soberbia. Hoy anoche quizás se pudo humillar, y quizás esta mañana se levantó con una soberbia. Continuamente tenemos que estar delante humillándonos para poder caminar con nuestro Dios. Dice el himno que Dios le dio a mi abuelo: dame, Dios mío, ¿qué? Humillación. ¿Por qué? Porque así como cada hijo de Dios
verdadero hijo de Dios sabe que de sí mismo no tiene humillación. No tiene. Cuando alguien dice dame, es ¿por qué? Porque necesita. Cuando Él mismo dijo, el Señor Jesucristo, aprender de mí, es porque Él sabe que nosotros, de nosotros mismos, no tenemos humillación. Tenemos que aprender. Y cuando vamos aprendiendo, es fácil a querer, cuando se pone duro en el aprendizaje, se quiere nomás, ya no quiero aprender, está muy difícil, está muy duro. Pero nos dice la palabra de Dios que en Efesios capítulo, ¿por qué es tan importante humillarnos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante humillarnos? ¿Por qué? En Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a quienes y da gracia a quién, a quienes, y da gracia a los humildes. Por esta razón debemos de someternos a Dios, o sea, debemos de humillarnos. ¿Por qué? Porque es la gracia a los humildes. ¿Por qué es importante la humillación? Porque el resultado de la humillación es que Él da ¿qué? A los humildes. ¿Qué da Dios a los humildes? Gracia. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 versículo 8? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Quiere decir que sin gracia de Dios no hay salvación. Y no podemos obtener gracia si no nos ¿qué? No nos humillamos. La gracia de Dios que hemos recibido está conectada directamente con la humillación. Si no nos humillamos, no hay gracia. ¿Qué tan importante es humillarnos? Es de vida o de muerte. Es de vida o de muerte. Porque Él da gracia. Por gracia sois salvos. Y esto no ¿qué? Esto no es de vosotros. ¿Para qué? Para que ninguna ¿qué? Ninguna carne se jacte, se hinche y se crea en su presencia. Qué ridículo nos hemos de ver cuando nos creemos delante de Dios. O sea, ha de ser me vamos a ver como ridículos cuando el Hijo de Dios de su mente se está creyendo, que su corazón se está creyendo. Oye, una ridiculez. El diablo se ha de reír, carcajar. Mira, este no es nada. Y se cree. Líbranos, Señor, de nosotros mismos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él da gracia. ¿Qué es lo que está conectado a quienes es la gracia? A los humildes. Directamente está conectado la gracia que se da de Dios a quienes que se humillan. Una vez más, cuando cada quien recibió lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, cuando recibimos eso, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo? Cuando reconoció lo que Él hizo y reconoció su condición, su miseria. Cuando el Hijo de Dios para de decir lo que dijo el apóstol Pablo, Romanos 7, oh miserable hombre de mí, comienza a creerse. Cuando para de reconocer la soberbia de su vida, para de decir, oh miserable hombre de mí,
Porque va mirando qué es, cuando no amortigua la soberbia, va mirando qué es el resultado de la soberbia en su vida. ¿Y qué va a decir? Oh miserable.